Bueno, vamos a usar las efemérides, lo vamos a hacer desde un lugar distinto, tampoco es que vamos a descubrir nada desde aquí, pero digo, hoy todo el mundo va a hablar de 26 de julio, entre otras cosas, 42 años tenía Roberto Arlt, falleció también un 26 de julio, y la figura que prevalece, que predomina en esa efeméride bien argentina es ni más ni menos que Evita. No vamos a hablar de su historia y de su relación con Perón, de los logros vistos desde el lado peronista de la vida, sino vamos a hacer una pequeña crónica que tiene que ver con qué ocurrió desde el momento de su fallecimiento. Bueno, Eva Perón fallece entonces, como decíamos, un 26 de julio de 1952 por un cáncer que en poco tiempo, ya tenía 30 y algo de años, la consumió. Y a partir de allí empieza una historia que debiera ser mucho más conocida de lo que fue, cuando los hechos están absolutamente probados, existen e incluso, como decimos siempre, son fáciles de chequear. En 1955, como ustedes saben, se produce el derrocamiento del general Juan Domingo Perón. Perón va a España, pero hace una escala en Paraguay. Y hasta ese momento, el cuerpo de Evita, que había sido embalsamado a pedido del propio Perón, descansaba en la Central de Trabajadores Argentinos, la CGT. En ese lugar estaba. Allí el pueblo peronista podía rendirle homenajes. Con el golpe aparece la idea de Aramburu, de secuestrar el cadáver de Evita, hecho que finalmente se consuma, es decir, un grupo comando ingresa a la CGT y roba el cuerpo de Evita. A partir de allí, un periplo que duraría, para que ustedes tengan una idea, hasta el año 1971 y que incluía la complicidad o la ayuda, ustedes sacarán sus propias conclusiones, de la Iglesia en el medio. ¿Por qué? Secuestrado el cadáver de Evita, se dan una serie de episodios que están relatados de manera impresionante en una novela de Tomás Eloy Martínez que se llama Santa Evita, y que además es una especie de bestseller porque vendió más de 10 millones de copias, fue traducido en distintos idiomas, pero no es el único libro que aborda, por supuesto, este hecho histórico y lo que pasó fundamentalmente con el cadáver de Evita. El cadáver de Evita sufrió lo que sufrió también la Argentina en ese momento cuando vos te cruzás por ahí con alguno que te dice, no, porque ahora, que las grietas, que ahora las peleas, y los mirás como diciendo, el señor, la señora, el chico, la chica, acaba de salir de su termo, ¿no? Porque cuando Evita le diagnosticaron cáncer, cuando Evita fallece, en Buenos Aires fundamentalmente las paredes aparecen pintadas debido al cáncer. De hecho, el golpe del 55 se da también bajo símbolos de Cristo vence. Digo, la Iglesia después participa en esto que les voy a terminar de contar. La violencia en la Argentina, el odio de clases estuvo presente, incluso desde mucho tiempo antes en la historia argentina, podríamos desarrollarlo. Más allá de eso, secuestrado el cadáver de Evita, Tomás Eloy Martínez relata una serie de obsesiones que tienen que ver con todos los militares que tuvieron a su cargo el traslado absolutamente secreto del cuerpo de Evita y la obsesión que muchos de ellos tuvieron. Evita finalmente terminó en Italia con la aparición de la Iglesia negociando en el medio. Les recomiendo otro libro que la verdad es que lo interesante es que fue escrito por el periodista Sergio Rubín, que es un periodista allegado al Vaticano y cuenta cómo fue este plan, ¿no? Y el libro se llama Secreto de Confesión. Cómo y por qué la Iglesia escondió el cuerpo de Evita durante 14 años con, obviamente, la información que manejaba el Papa Pío XII. El cuerpo de Evita en el año 55 es robado de la CGT y a Perón se lo devuelven en el año 71. Fíjense si no es un ejemplo también de lo que nos pasó a lo largo de nuestra historia. Un detalle, Montoneros, su bautismo de fuego sangriento fue el secuestro del general Aramburu, que fue asesinado en 1970. Cuando se le leen los cargos al general Aramburu, uno de ellos tenía que ver con haber robado el cuerpo de Evita, que para el pueblo peronista no hace falta explicar lo que significaba, y le exigían la devolución. En ese momento, los militares hicieron lo posible por
repatriar ese cuerpo, por devolvérselo al grupo comando que lo exigía, cosa que no pudieron cumplir porque finalmente Aramburu fue ejecutado, entre otros cargos, por ese. De ahí vienen esas canciones que alguna vez habrán escuchado, sobre todo en ambientes políticos y más peronistas, con los huesos de Aramburu. Vamos a hacer una escalera para que llegue hasta el cielo nuestra Vita Montonera. Tenía que ver con esa historia. María Maggi se llamaba, así la enterraron los militares junto con el Vaticano en una tumba en Milán. María Maggi. Podrán haber robado su cuerpo, podrán haber cambiado su nombre. Lo que no pudieron claramente es borrar su historia.